Vamos a arrancar la mañana tomándonos un café, es la mejor manera de hablar de innovación, de construcción colectiva de la educación, y para eso nos visita Juan Freire. Hola Juan, ¿qué tal? Hola María. Aquí te dejo tu café. Muchas gracias. Vamos a charlar un poquito de, bueno, cómo ese caldo de cultivo, esos cambios, que no sé si están sucediendo o es más una intención, ¿realmente están encontrando su sitio, están encontrando acomodo en la universidad? Están sucediendo, pero principalmente fuera de la universidad y especialmente en España. Están sucediendo, son una realidad, pero es una realidad que está en buena medida al margen de las instituciones. ¿Y qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si el fallo está en la universidad únicamente como institución hegemónica, tradicional, analógica, ¿no? He leído alguna vez que tú te refieres a la universidad así, o es algo más culpa de todos, entre comillas. Sí, yo le denomino a la universidad, lo he denominado analógica, no porque no utilice la tecnología, sino por su cultura. Es una cultura industrial que viene del pasado y que no se ha adaptado a la realidad, a la nueva realidad. La cultura digital es mucho más que la tecnología, son nuevas formas de colaborar, de relacionarse, de abrirse a la sociedad, y eso es lo que le falta a la universidad. Yo creo que al final lo que le falta a la universidad es un cambio muy radical de mentalidad, desarrollar una nueva cultura, y el problema siempre digo que lo tiene la universidad porque la sociedad está cambiando, con lo cual cada vez el gap, la separación entre la universidad y la sociedad es mayor. Y cuando hablamos de... Hace unos años, ¿no?, se hablaba del trabajo en equipo, del pensar un poco de manera colectiva como algo que empezaba a llegar. Falta un salto de calidad también en ese sentido, que sea algo más que trabajar en grupo, ¿no? Digamos, tiene que ver algo que tiene que ver con la propia forma de entender la pedagogía también, ¿no? Efectivamente, trabajar en equipo es más que estar juntos, que estar en un grupo, ¿no? Trabajar en equipo es generar otro tipo de dinámicas, los roles de las personas, etc. Y falta para mí el cambio fundamental es que venimos de una pedagogía basada en la transmisión de conocimiento, en la que había una figura que es el profesor, que era el que tenía el conocimiento y se lo transfería a sus estudiantes. Eso tenía sentido cuando el acceso al conocimiento era difícil, ¿no? Porque era difícil en términos físicos y en términos intelectuales. Hoy ha dejado de tener sentido, porque el conocimiento está en todas partes. O sea, cualquiera puede acceder. Si tú quieres saber algo sobre cualquier tema, en Internet vas a encontrar un vídeo, un texto del mejor especialista que te lo va a explicar con los mejores recursos pedagógicos. Y el hecho de que esa educación formal, que sigue existiendo, que supongo que de alguna manera tiene que seguir existiendo, aprenda a realimentarse de otra más informal, ¿este cambio cómo se produce? Supongo que hay ejemplos que ilustran que esto ya está pasando, ¿no? Está pasando en muchos lugares, sobre todo en España está pasando fuera de la universidad, en enseñanza secundaria, primaria, en bachillerato. El estar en el aula, o lo que antes llamábamos el aula, sigue teniendo sentido, pero estamos juntos ya no solo para transferir conocimientos, estamos juntos para otras cosas, para tener un aprendizaje mucho más activo. O sea, yo creo que es más vigente que nunca esa idea del laboratorio. El aula hoy en día no es un aula, sino que es un laboratorio, no en el sentido del laboratorio como un lugar que tenemos aparatos, ¿no?, y el que hay un científico, sino el laboratorio como un lugar de experimentación. Un espacio abierto donde tienes herramientas, tienes una infraestructura, tienes gente que sabe, que actúa más de entrenador o de facilitador, que es el antiguo profesor, y después la gente va a aprender. Pero para aprender lo que haces es hacer cosas, ¿no? No aprendes desde la teoría, sino que aprendes desde la práctica, aprendes construyendo. Es curioso que en el mundo de la cultura digital hay un retorno a la idea del maker, la idea del que hace cosas con sus manos, ¿no? Y estamos recuperando la idea de que es necesario atreverte a hacer las cosas, equivocarte, fallar muchas veces, y que esa es la mejor forma de aprender. Siempre relacionamos innovación con tecnología, al menos ha sucedido, ¿no?, durante unos años, pero innovación educativa es mucho más que abrirse al uso de la tecnología, ¿no?, a los dispositivos. En ese sentido, el espíritu maker va un poco por ahí, ¿no? Efectivamente. Innovación siempre ha sido mucho más que tecnología. La innovación tecnológica no es más que una parte de la innovación. Tú puedes innovar, sobre todo la innovación es resolver problemas. Y si tienes un problema, para resolverlo tienes que hacer algo nuevo, porque si no ya estaría resuelto. Parece de perogrullo, pero en el fondo para mí la definición de innovación es muy básica, ¿no? Pero es muy importante porque es que tienes una idea nueva, pero esa idea la pones en práctica y resuelves el problema. No solo es que tienes la idea de cómo resolverlo, sino que eres capaz de resolverlo. Y es cuando se produce realmente innovación. A veces esa innovación genera negocio, entonces hablamos de innovación comercial, empresarial, a veces resuelve un problema social y le llamamos innovación social, tiene muchas etiquetas. A veces el problema lo resuelves con tecnología, entonces es innovación tecnológica, pero el mundo de la innovación es mucho más amplio que el de la tecnología, y la tecnología la debemos considerar más bien un instrumento al servicio de la resolución de problemas que un fin en sí mismo. De hecho,
durante mucho tiempo muchas organizaciones no solo empresas, sino instituciones, en el ámbito educativo es muy claro, se han obsesionado con que innovar es poner tecnología, es meter tecnologías nuevas. En el ámbito educativo se ha demostrado una y mil veces que cuando lo único que haces es meter tecnología en el aula, igual que en la empresa metes tecnología en la empresa, conduce al fracaso, porque genera ansiedad, porque la tecnología no es nada si no hay un cambio de cultura. Tiene que haber contenidos, ¿no? Tiene que haber toda una infraestructura detrás, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la tecnología digital tiene una característica muy clara, que es que permite la colaboración, la apertura. Está diseñada para ser abierta, ¿no? Y lo que facilita es que la gente coopere. Y si te fijas en todos los proyectos exitosos en Internet, son proyectos que se basan en la idea de lo abierto, en la idea de la cooperación. Wikipedia es un ejemplo máximo. Cuando tú metes este tipo de tecnología en un entorno con una cultura cerrada, con una cultura en la que no hay cooperación, sino lo que más bien hay es competencia, ¿no? Y el protegerse de los demás, te genera un problema gravísimo, porque estás metiendo un instrumento que te obliga o que te incita a hacer algo que tú no quieres hacer. Y entonces eso genera ansiedad y genera un fracaso. Y hay muchos ejemplos en el mundo de la empresa, pero también en el mundo educativo, de que la tecnología ha tenido un efecto negativo y no positivo sobre la productividad, sobre la innovación, etc. Y si metemos de alguna manera en una coctelera todos los conceptos, ¿no? de los que estamos hablando, de esa educación más creativa, más informal, más impulsiva quizá, y menos vinculada a la titulitis, que también nos ha definido tanto a los españoles, ¿no? En los últimos tiempos, esto nos conduce a la educación expandida. No sé si va por ahí exactamente este concepto que también utilizas tú, y que me gustaría que nos explicaras un poco más. Sí, la educación expandida es un concepto que tiene que ver con la idea de que nosotros, cuando acuñamos este concepto con un grupo de amigos con lo que trabajaba, era la idea de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces era común recordar que pensamos que educación es lo que sucede en el aula, o en el instituto, en la universidad, y no. Estamos aprendiendo siempre, o sea, cualquier momento de nuestra vida es una oportunidad de aprendizaje, depende de tu actitud personal, ¿no? Y hoy en día, si no tienes la actitud de estar aprendiendo siempre, vas mal, ¿no? Porque hoy en día la mayor parte de aprendizajes ya no los generas dentro de las aulas o dentro de las instituciones. Entonces, la educación expandida son todas esas prácticas que tienen un valor educativo que suceden fuera del entorno formal y por lo tanto son informales. Pero el planteamiento es ¿por qué no incorporar esas prácticas al mundo educativo? Que es algo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no convertimos toda la educación en expandida? O sea, ¿por qué no entendemos que el campo de acción del estudiante y del profesor es la sociedad? Y darle ese reconocimiento social, ¿no? Esa validez. Efectivamente, efectivamente. Y es algo que está sucediendo, que primero se está reconociendo, lo cual está bien, o sea, estamos entendiendo ya que aprendemos más fuera que dentro, lo cual ha pasado siempre, y lo segundo, eso está haciendo que digamos que desde dentro de las instituciones educativas, digamos, aceptamos esa realidad y cómo la incorporamos a nuestros procesos de aprendizaje, que me parece lo más interesante. Bueno, Juan, pues muchas gracias, porque desde aquí, bueno, batallamos mucho para dar a conocer estos conceptos, para ponerlos al alcance de todo el mundo, ¿no? Y que todos sepamos qué está pasando, por dónde van los cambios y hacia dónde queremos que vayan, ¿no? Porque esto es un camino que tenemos que seguir haciendo un poquito entre todos. Sí, es un camino además que parte, yo creo que una parte es hacer mucha experimentación, o sea, es un entorno que está abierto y por lo tanto hay un montón de incertidumbres, hay muchas cosas que no sabemos, o sea, somos conscientes de la necesidad de cambiar. Yo creo que ahora hay un efecto que ha tenido toda esta crisis que no sabemos definir, es la necesidad del cambio, o sea, sabemos que necesitamos cambiar aunque no sepamos bien hacia dónde vamos, y hay la actitud de aprender, de experimentar, y después hay una parte de hacer pedagogía o de comunicar, de contar una y mil veces lo que está sucediendo, ¿no? De utilizar las palabras, de explicar las palabras. Yo creo que tiene un valor muy importante en estos momentos. Bueno, pues en eso estamos. Muchas gracias por haber visitado la aventura del saber.